vemos con mucha preocupación lo que está pasando a nivel nacional, sobre todo en la región metropolitana, con los nuevos casos de coronavirus. Y también hay una noticia trágica que eh, nos acompaña este día, que es el fallecimiento del doctor René Sánchez. El doctor René Sánchez es gastroenterólogo de 67 años que trabajó toda su vida en el Hospital Sotero del Río y se convirtió en el primer médico en Chile de fallecer a causa del coronavirus. Así que voy a pedir un minuto de silencio en honor al doctor Sánchez antes de iniciar la presentación del doctor Álvaro Soto, que tiene que ver con las manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID-19. Bueno, esperando que no haya más colegas ni personal de la salud, ojalá afectados por esta pandemia, eh, damos inicio a la reunión del día de hoy. El doctor Álvaro Soto es neurólogo del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional de Temuco y también es académico del Departamento de Especialidades Médicas de la Universidad de la Frontera. Así que, doctor Soto, muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Muy buenas tardes a los colegas del Hospital Hernán Enríquez, espero que se escuche bien, del Hospital Hernán Enríquez y de la Universidad de la Frontera. Bueno, no tengo conflicto de interés para hacer esta charla. Bueno, agradezco la invitación, la verdad que a los colegas, comunidad, hemos recibido esta invitación y ha sido un desafío muy interesante poder estudiar esto que es tan emergente, y es bueno que nosotros como unidad de neurología tengamos una visión respecto a este problema de salud pública. Bueno, antes de empezar, este es el temario. Quisiera dar una visión como neurólogo, los efectos indirectos de esta pandemia. Hablar un poquito de fisiopatología, de lo interesante que es el comportamiento del virus y su relación con el sistema nervioso central, sobre todo. Hablar sobre los reportes internacionales y un poco de información nacional y finalmente hablar sobre una serie de publicaciones del último mes que plantean una asociación con la infección por coronavirus. Y finalmente algunas conclusiones. Bueno, pero antes de continuar quisiera dedicar esta charla a todos los colegas y personal de salud, sobre todo de la región de la Araucanía y en particular del Enrique, sobre todo a los colegas y otros profesionales que están en la primera línea. Ok, entonces, esta es información de hoy. El repositorio que habla de 5 millones, casi 550.000 confirmados de coronavirus a nivel mundial, donde los primeros lugares los lleva Estados Unidos, Brasil, etc. Y o sea, a lo que quiero ir con esto es que el contagio de coronavirus es muy frecuente, ¿ya? La incidencia es muy alta, tiene una alta contagiosidad. Si lo comparamos con el COVID-1, ¿ya? Es mucho más incidente, ¿ya? Ahora están también los datos nacionales, ¿cierto? Que ya todos hemos sabido la situación crítica que está aconteciendo en la región metropolitana, sobre todo, lo que ha acontecido en la región de Araucanía.
Pero quisiera llevarlo a otro punto que lo hemos denominado los efectos indirectos del COVID. Bueno, estos son los datos de hoy también, publicados en la página web del MinSal, con información hasta las 21 horas, y vemos que Araucanía tiene 1.800, casi 1.900 casos acumulados. Bueno, lo que quiero ir tanto con los datos internacionales, los datos mundiales, los datos nacionales, que es una enfermedad de una alta incidencia, y vamos a ver que los reportes de patologías neurológicas de efecto directo, donde se implica, donde se plantea un efecto directo del coronavirus, es bastante escaso. Entonces, volviendo a los efectos indirectos, hemos presenciado una disminución a nivel mundial, nacional y regional de las consultas por otras urgencias, ¿ya? Y particularmente por urgencias neurológicas, como el ataque cerebrovascular. Este es un artículo, una carta, una correspondencia que se envió al New England, donde este es un gráfico donde cada de esos puntitos son evaluaciones de una tecnología que se llama Rapid, ¿ya? Que es un software que da en tiempo real, dice si el paciente es o no candidato para hacerse un procedimiento de reperfusión cerebral. O sea, en el fondo prácticamente es un valor, es una forma indirecta de ver el número de consultas por ataque cerebrovascular. Y vemos que ahí está marcado como una disminución marcada de las consultas por ataque cerebrovascular en Estados Unidos a partir del 16 de marzo. Vemos cómo hay una caída importante el 16 y el 30 de marzo, concomitante a el llamado nacional de quedarse en casa, ¿no? Stay at home. Eso es en Estados Unidos. Estos son datos en el servicio, bueno, esto ha sido reportado en otras partes, estos son datos nuestros, ¿ya? Son datos de la urgencia del Hospital Hernán Enríquez, donde están las semanas estadísticas y vemos las consultas en el servicio de urgencia de Hernán Enríquez por ataque cerebrovascular del año 2019 y se comparan con las atenciones del 2020 y vemos una caída muy importante a partir de la semana 13-14, o sea, en abril, ya a fines de marzo, en abril. También hay un efecto indirecto de una disminución de las consultas por ataque cerebrovascular en nuestra urgencia, y esto es una cosa que es obvio. Otro dato es el número de trombolisis, ¿ya? En nuestro hospital nosotros somos uno de los, yo creo que estamos dentro del segundo o tercer lugar de hospitales públicos que más hacen trombolisis en Chile, y eso se debe a los colegas neurólogos que hacen urgencia presencial. Y vemos que en marzo ¿ya? Hubo un pic de 9 trombolisis y en una caída abrupta en abril con una trombolisis, ¿ya? Y eso un poquito, es bastante también, es un efecto también directo o indirecto de la pandemia por el coronavirus. De alguna forma las personas, si bien entendieron de que había que quedarse en las casas, las personas con ataque cerebrovascular con una focalidad neurológica, con focalidades sobre todo leves, ¿ya? O ataques químicos transitorios, se quedaban en la casa y solamente veían urgencia de los pacientes con mayor severidad de su cuadro neurológico. Por eso es que, bueno, en ese contexto, la Sociedad de Neurología, la SONEPSIN, lanzó un documento muy importante que es una guía de una recomendación para el manejo del ataque cerebrovascular y la trombolisis en el contexto de pandemia, que ha sido un piso muy importante sobre el cual trabajar, por ejemplo, en los pacientes que están en ventana para trombolisis o trombectomía, aprovechar el tiempo en el escáner para hacer no solamente un escáner de cerebro y un angiotac de cerebro, sino que también un estudio de pulmonar, ¿ya? Porque
la dificultad para tener la PCR, es de alta sensibilidad el estudio con escáner de tórax. Y también en nuestro hospital hemos hecho una mini campaña de concientizar a la población de que el ACV no se queda en la casa, ¿ya? Entonces, y con eso ya, conversando con los colegas, de alguna forma se ha retomado el flujo de pacientes al servicio de urgencia, recordando que el ataque cerebrovascular es una enfermedad tiempo dependiente, que la ventana para trombolisis es de 4 horas y media, y para trombectomía mecánica, o sea, tratamiento endovascular es de 6 horas. O sea, es importante que los pacientes consulten rápidamente. Entonces, eso es un poco otra visión respecto a este problema mundial que es el coronavirus. Entonces, indagando sobre la fisiopatología es bastante interesante, y la gran pregunta que nos hacemos los neurólogos es si el neurotropismo del coronavirus. ¿Es un virus o no neurotrópico? Como por ejemplo el virus herpes, que que puede provocar una encefalitis herpética, es daño directo del virus. Y también les recomiendo otro documento, que es el Manual COVID para Neurólogos General de la Sociedad Española de Neurología, donde gran parte de las diapositivas las tomé ahí. Bueno, y acá en el ciclo viral, aquí es muy importante en el ingreso del virus a la célula, el receptor ECA2, ¿ya? El receptor de angiotensina, que después vamos a ver que tiene un correceptor. Pero este es un punto crítico, ¿ya? Que podría explicar, uno, el tropismo que tiene el coronavirus por el aparato respiratorio, y no así por el sistema nervioso, ¿ya? Así que eso es importante diferenciar. Bueno, de ahí viene el ciclo, que es donde actúan los fármacos, o se supone que actúan los fármacos, pero que quiero quedarme en esta incorporación, el ingreso a la célula a través de ese receptor. Esto, entonces, el correceptor AC2, y junto con el TMPRSS2, ¿ya? Importante que se ha visto, bueno, gran parte de lo que se sabe de los coronavirus se deben a los otros coronavirus que han producido epidemias, ¿ya? El COV1, por ejemplo, que el COV1 comparte con el SARS-CoV-2 un 80% de su material genético, ¿ya? Así que gran parte de lo que existe es una analogía entre el SARS-CoV-1 y el coronavirus o SARS-CoV-2, ¿ya? Que provoca la enfermedad COVID-19. Entonces, gran parte en condiciones normales, este receptor, el AC2, que es crítico para el funcionamiento para el ciclo viral, no es obligatorio, pero sí tiene una mínima expresión en el sistema nervioso central, ¿ya? Particularmente, no hay receptores AC2 en la neurona, en las neuronas, sí en el endotelio de los vasos del sistema nervioso central. Así que, lo cual haría plantear que la infección directa al sistema nervioso central es rara, ¿ya? Sí se ha visto que el oligodendrocito expresa ambos receptores, ¿ya? Y recordar que el oligodendrocito es el encargado de producir la mielina, ¿ya? Entonces, uno podría que al comprometerse el oligodendrocito, se podría provocar una encefalitis, ¿ya? Con compromiso principalmente de la sustancia blanca. Por otro lado, que el receptor AC2 está en las células estromales de sustento del epitelio olfatorio, no en las células, digamos, sensibles o receptoras, ¿ya? Así que ese otro punto. Recordar solamente la fase de la enfermedad, me imagino que esto ya se ha conversado, pero recordar
que el periodo de incubación tiene una media entre 3 y 7 días, que inicialmente hay una fase replicativa que depende de la respuesta inmune innata, que en la gran mayoría de los pacientes produce síntomas leves, y no se sabe por qué en algunos pacientes continúa la infección afectando la fase pulmonar, dando el síndrome de distrés respiratorio agudo, y también por qué en un subgrupo de pacientes se produce una alteración de la inmunidad adquirida, con disminución de la carga viral y dando origen a lo que se ha denominado la tormenta de citoquinas, que es importante también, después lo vamos a ver, como uno de los mecanismos planteados de daño neurológico. ¿Cómo llega el virus al sistema nervioso, ¿ya? Y particularmente al sistema nervioso central? Se ha planteado que habrían dos vías, ¿ya? Y esto gran parte por analogía al SARS-CoV-1. Uno es la vía hematógena, que podría estar asociada a una disrupción de la barrera hematoencefálica en el contexto de esta tormenta de citoquinas. Y por otro lado, también se ha demostrado en otros coronavirus la transmisión transneuronal, y para eso sería importante la vía olfatoria, ¿ya? O sea, colonizando el virus, la vía olfatoria podría, a través del nervio olfatorio, alcanzar el sistema nervioso central. Esto se ha demostrado en otros virus, ¿ya? No hasta donde sabemos en el coronavirus, pero parece que, haciendo la analogía nuevamente con otros coronavirus, con otros virus, perdón, el virus P1 y el virus de la gripe, se ha visto que puede llegar al sistema nervioso a través de la vía transneuronal. Como es una enfermedad, una pandemia que lleva muy poco, la verdad que ha sido muy difícil aislar, se ha hecho, pero ha sido difícil en especímenes de necropsia poder aislar al virus. Se ha hecho, pero ha sido muy infrecuente. Bueno, y la vía transneuronal, como yo decía, podría dar cuenta de este síntoma que ya está dentro de los síntomas de COVID, la anosmia, que sería un biomarcador de una infección precoz. Y como yo les decía, hay una similitud genética del SARS del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1. Entonces, se ha planteado que el compromiso neurológico obedecería a 4 mecanismos principales. Uno es el daño directo al sistema nervioso, como se ha visto en la encefalitis herpética, donde el virus herpes tiene un tropismo especial, principalmente por los lóbulos temporales. Ahora, esto, la verdad, es que hasta el momento no ha sido demostrado en el coronavirus, ¿ya? Así que sigue siendo una hipótesis, ¿ya?, que no se ha podido demostrar el daño directo en el sistema nervioso central. Segundo mecanismo sería una respuesta inmune excesiva. Por ejemplo, en el contexto de la tormenta de citoquinas. Después vamos a hablar de un caso reportado de una encefalopatía aguda necrotizante que se ha supuesto que este sería el mecanismo de daño. El tercer punto es una respuesta autoinmune. Se sabe que los virus, ¿ya?, pueden generar una respuesta autoinmune, como vemos en el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya?, que un paciente tiene un cuadro bacteriano, sobre todo en los meses estivales, o un cuadro respiratorio en los meses de invierno, y una semana después el paciente hace una polirradiculoneuropatía, ¿ya?, de origen autoinmune. Entonces, después vamos a hablar de un caso de Guillain-Barré reportado, asociado a COVID, y vamos a ver que pareciera que no fuera el caso por el momento, ¿ya? Y finalmente, y el cuarto punto, yo quisiera detenerme, que en mi corta experiencia de ver pacientes convalecientes de COVID, me da la impresión, ¿ya?, que este es el mecanismo más importante de daño neurológico, el más frecuente, que es el daño indirecto producido por efectos de una enfermedad sistémica. Y ahí eso puede gatillar entonces una encefalopatía, miopatía del paciente crítico o neuropatía del paciente crítico. Así que ese, me adelanto, y podríamos concluir que
cuando veamos las series reportadas, sería hasta el momento un mecanismo indirecto, el más frecuente, de asociación entre el coronavirus y el sistema nervioso. En cambio, los otros mecanismos, sobre todo el mecanismo, el primer mecanismo, daño directo, es una asociación, una relación causal. ¿Ya? Los otros mecanismos ya son, no hay una causalidad, sino que hay una asociación. Así que es importante la diferencia. Aquí entonces están un artículo reciente del Neurocritical Care, donde dividen el mecanismo de daño neurológico a través de un mecanismo no inmunológico, ¿ya? Y ahí tiene que ver mucho con la gravedad del paciente, que el paciente está con hipoxia, con hipotensión, choqueado, y va a producir síntomas neurológicos, versus un mecanismo inmunológico, ¿no? Que generalmente puede ser postinfeccioso. Entonces, vamos a continuar con los reportes internacionales. Hay una gran efervescencia de publicaciones y todo, como la mayoría de los autores han dividido las manifestaciones neurológicas, que puede ser un poquito polémico, pero así lo presentaron, sobre todo una serie grande de autores chinos, ¿ya? Uno, daño del sistema nervioso central. Y ahí están los síntomas: mareo, cefalea, compromiso de conciencia, enfermedad cerebrovascular aguda, ataxia y crisis epiléptica. El otro punto sería el sistema nervioso periférico, y ahí están estos síntomas de disgeusia, ¿ya? Y anosmia, o disminución de la capacidad olfativa. Alteraciones del compromiso visual, y ahí podemos discutir de que el compromiso visual, si es del nervio óptico, obedece al sistema nervioso central, pero bueno, así lo clasificaron, ¿ya? Y finalmente dolor neuropático, y el tercero es la lesión músculo-esquelética, ¿ya? Que también podríamos incluirla dentro del sistema periférico, pero ellos lo dividieron así, y en general esto se debe a cómo se sospecha la lesión musculoesquelética, con aumento de CK y dolor muscular, mialgia. Aquí tenemos la primera serie publicada por Wan, ¿ya? De los primeros pacientes que se ingresaron en Wuhan, y pacientes con COVID, ¿ya? Son pacientes con confirmación de COVID, y vemos que los síntomas neurológicos son bastante, o sea, son frecuentes, ¿ya? Pero son inespecíficos, y uno podría invocar otras causas, ¿ya? Mialgia, en un caso un 35%, mareo y cefalea. Las primeras series, o estas grandes series de pacientes con síntomas, son síntomas neurológicos, ¿ya? Donde no hay, en la mayoría de los casos, no hay un examen neurológico formal por un especialista, no hay exámenes de confirmación como electromiografía, resonancia magnética, punción lumbar, sobre todo porque se privilegió el aislamiento de los pacientes, así que generalmente son quejas subjetivas. Entonces, esta es la primera serie de One. Después, una serie, ¿ya? De Mao, ¿ya? Y aquí es importante, ¿no? Es la lectura crítica de los artículos. Yo creo que las herramientas de lectura crítica son muy importantes. Entonces tenemos que disecar un poco disecar esta información y ver todos los sesgos que pueden tener. Entonces, esta es una serie grande, la mayor que se ha reportado, de 214 pacientes ingresados de forma consecutiva a 3 hospitales en Wuhan, pero es una serie de casos retrospectiva basado en un registro electrónico, ¿ya? Con todos los sesgos y los de registro que puedan tener eso, ¿ya? Y nuevamente son síntomas subjetivos, ¿ya? Y no hay un examen neurológico estandarizado. Si el paciente en algún momento lo examinó, la serie entonces dividieron a los pacientes de la asociación torácica. Son solo pacientes con gran
había también una alta vamos a hacer la distinción. Cefalea, lo mismo, compromiso de conciencia, más en el choqueado, la hipóxico. De una UCI, de 2 UCI en Estrasburgo, en Francia, que ellos ingresaron 64 pacientes, de los cuales 58 cumplían con los criterios de inclusión que ellos hicieron, con una mediana edad de 63 años, y aquí vemos todas las cosas, que, o sea, digamos, lo neurológico, que es bastante discutible. Por ejemplo, a 13 pacientes de estos 58 les hicieron resonancia magnética. ¿Y por qué le hicieron? Porque había una encefalopatía sin una causa precisada. Y se dice que estos pacientes no tenían focalidad neurológica. Y de estos 13, un 62% tenía alteraciones leptomeningia, un refuerzo leptomeningio, 100% tenía alteraciones de la perfusión, que la verdad que no sabemos muy bien cómo interpretar eso, así que puede ser un hallazgo. Y de los 13, 3 pacientes tenían un infarto cerebral. También, otra cosa interesante, que 7 pacientes se les realizó PCR para SARS-CoV-2 en líquido y los 7 fueron negativos. Bueno, esa es la calidad de la información y en base a eso nosotros tenemos que formar nuestra propia idea. Esto es, yo diría, lo más reciente. La Sociedad Española de Neurología está llevando un registro de pacientes con COVID. Hasta el 11 de mayo habían 179 registros y vemos que lo más frecuente en el registro es el infarto cerebral, casi un 25%. Después viene la anosmia, la hiposmia, la confusión ligera, la cefalea, etc. ¿Ya? Este es un registro que está online, está disponible, y lo interesante es que acá la asociación o la causalidad tenía que ser definida por el médico tratante. 25% causal, ¿ya? Casual, perdona, no es causal, es casual, ¿ya? Casual o coincidente. Un 63% probable y cierto, ¿ya? O sea, de alguna forma acercándonos al daño neurológico directo, solo un 14%, ¿ya? Así que es interesante, lo podemos seguir revisando y esto sería interesante que lo pudiéramos replicar en Chile. Para avanzar entonces, reportes en Chile, y para eso yo me basé en el informe epidemiológico disponible en el MinSal. Este es el número 19, que se publicó el 22 de mayo, donde vemos que en los pacientes, podríamos decir, casos leves, ya que no ameritaban hospitalización desde el punto de vista respiratorio, un 55% tenía cefalea, 53% tos, bueno, mialgia y fiebre. O sea, la cefalea inicial en los pacientes, pero podríamos decir que lo más probable es que sea una cefalea parainfecciosa. En los pacientes hospitalizados, ¿ya? Los síntomas neurológicos bajan en su porcentaje, la mialgia un 39%, la cefalea un 32%. Así que esa es la información que tenemos. O sea, podríamos decir que los síntomas neurológicos son inespecíficos, ¿no? Son síntomas de poco ir avanzando en un examen neurológico formal. Y aquí interesante las comorbilidades, ¿ya? En los pacientes, también esta es una información del informe epidemiológico. Vemos que en los pacientes no hospitalizados, que son 55.000, las enfermedades neurológicas crónicas un 0,3%, pero en los pacientes hospitalizados con enfermedad severa,
más severa, digamos, moderada o severa, las enfermedades neurológicas representan un 3%, que comparado con otras patologías como la hipertensión es bastante marginal. Y finalmente vamos a ir a los cuadros con una mayor asociación, ¿ya? O mejor estudiado, ¿ya? Y aquí quiero rescatar un concepto de un colega, neurólogo también del Hospital de la Universidad de Chile, el colega Daniel Galdames, que habló del síndrome de Adán, ¿ya? El síndrome de Adán, o sea, en el sentido de ser el primero, ¿ya? Puede haber dentro del ámbito de la medicina un interés quizás desmedido, ¿ya? De publicar, ¿ya? De publicar asociaciones o posibles asociaciones, pero cuando uno la analiza después con herramientas de lectura crítica, la verdad que son bastante febles esas asociaciones. Entonces vamos a continuar con estos cuadros. Este Guillain-Barré asociado a SARS. Y ellos lo titulan así. Esta es una carta que se publicó en el Lancet Neurology hace menos de un mes. Y dicen, causalidad o coincidencia. Interesante la historia. Una mujer de 61 años de la ciudad de Jinzhou, que estuvo de visita en Wuhan en el contexto de la pandemia, y que el día 23 de enero llegó al servicio de urgencia por un cuadro de debilidad aguda, predominio de las actividades inferiores con fatiga, un cuadro muy agudo de un día de evolución. Se hospitalizó y empeoró ya el tercer día, lo cual ameritó hacer un estudio. Se realizó una punción lumbar que mostró una disociación albuminocitológica. O sea, tenía pocas células y con las proteínas. Se hizo un estudio de neuroconducción al día quinto, y que mostró un retardo de latencia distal y una ausencia de la onda F, y eso es compatible con una neuropatía desmielinizante, o sea, un síndrome de Guillain-Barré, y que se trató con inmunoglobulina endovenosa. La señora entonces ingresó el 23 de enero, los síntomas habían partido el 22 de enero, y hospitalizada empieza con tos seca, fiebre, con una radiografía, con escáner de tórax, compatible con COVID. Ya tenía el vidrio esmerilado, etcétera, ¿ya? Con una PCR para COVID positivo. ¿Ya? Este es el cuadro. Estuve revisando, no se hizo PCR para COVID en licocefalorraquídeo. Y bueno, la paciente se trató con su inmunoglobulina, se fue para la casa y después aparecieron dos familiares más también contagiados con COVID, ¿no? Entonces, esta es la asociación. ¿Qué es lo raro, digamos, ¿no? Para los neurólogos? Es que en general el cuadro respiratorio precede a el síndrome de Guillain-Barré. El Guillain-Barré es un cuadro autoinmune, postinfeccioso, en modelo un 50% de los casos, así que ahí es a la inversa. O sea, primero Guillain-Barré y después el COVID. Entonces, pues, ¿no será que la señora se contagió o fueron dos eventos simultáneos? ¿No? Eso es lo que está reportado en el Lancet Neurology. Otro caso es también, de alguna forma, llamó la atención en la comunidad neurológica, encefalitis por SARS-CoV-2. Mujer de 58 años, 3 días de tos, fiebre y estatus mental alterado. Eso es lo que dice el paper. Estatus mental alterado. No se dice si tiene signos meningios, si tiene crisis epiléptica, si tiene focalidad, no. Solamente esa es la descripción, con una PCR positiva para el frotis, ¿cómo se llama? Faringio, ¿ya? PCR para COVID. Con un líquido traumático que con el cultivo negativo, las PCR para herpes 1 y 2 salieron negativas, y los autores reconocen que no fue posible hacer la PCR para COVID en LSA. Y rápidamente, sin mucha historia, se le hace una imagen que muestra una hiperintensidad en el tálamo, ¿ya? En ambos tálamos, los lóbulos temporales y regional medial, con un borde hemorrágico. No alcancé a poner la imagen, queda pendiente, ¿ya? Y esta paciente se trató con inmunoglobulina. En general, estos cuadros de encefalitis se planteó por qué no usar corticoides. No quisieron usar corticoides endovenosos porque podía afectar el proceso pulmonar, ¿no? Disculpen que no alcancé a poner la imagen, ¿no? Y otro reporte también
publicado en el New England, muy discutido en la comunidad neurológica, asociación de COVID con infartos por oclusión de gran vaso, o sea, infartos severos en pacientes jóvenes. Es una serie de 5 casos, ¿eh? 5 casos en la ciudad de Nueva York, en un centro donde en el último año tenían un promedio de 0,7 pacientes para 2 semanas. ¿No? Y acá en 2 semanas tuvieron 5 casos. Entonces, le llamó mucho la atención, lo enviaron al New England y fue publicado. Eran pacientes menores de 50 años, todos con PCR, en su gran mayoría tenían síntomas respiratorios, y los autores plantearon un posible mecanismo de coagulopatía y difusión endotelial. ¿Ya? Y eso no tiene que ver con la fisiopatología del COVID, con dímero B alto, etc. Así que esos son los casos más, digamos, más recientes, son publicaciones del último mes, donde hablan, y bueno, y eso ha generado de alguna forma, por ejemplo, este artículo del infarto en jóvenes causó mucho revuelo, muchos colegas se asustaron, y que nos vamos a llenar de infartos cerebrales y gente joven, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y finalmente es que recordar solamente que los fármacos que se están utilizando actualmente para el manejo del SARS-CoV-2 pueden producir síntomas neurológicos, como los inhibidores de la proteasa, que pueden producir disgeusia, parestesias peribucales, periféricas, cefalea, pero también muchas quejas, la mayoría producen cefalea, o sea, un cuadro inespecífico, ¿ya? Como los interferones. Me contaban los colegas que están tratando a los pacientes que no se está utilizando tocilizumab y tampoco el anticuerpo monoclonal de antirreceptor de interleuquina, que estos pueden producir cefalea, pero recordar que también hay síntomas menos frecuentes. Y por otro lado, no quise incluirlo, pero también en el manual de la Sociedad Española de Neurología está las interacciones. ¿Ya? Desde el punto de vista neurológico siempre es importante las interacciones con los anticoagulantes, los clásicos, los nuevos, con y sobre todo con los fármacos antiocidantes y otros fármacos, por ejemplo, para la esclerosis múltiple. De hecho, la Sociedad Española de Neurología lleva un registro también de esclerosis múltiple y COVID. Ok, entonces, para ir terminando, es que la frecuencia y las características de las manifestaciones neurológicas de COVID no están bien establecidas, como decía, y la impresión, la verdad, que después de revisar el tema y después de ver pacientes, yo les cuento, por ejemplo, hoy vi a una señora en el hospital, en el 7º piso, 59 años, una hospitalización de 2 meses por COVID, con antecedentes de obesidad mórbida, intubación, ventilación prolongada, entre medio de la intubación hizo un paro cardiorrespiratorio, y después que ya superó todos esos problemas, la paciente está actualmente con una tetraparesia espástica, con un temblor postural, un temblor parético muy, muy severo, con un examen mental absolutamente normal. Mi hipótesis, y eso es que en este contexto de gravedad, la señora hizo algún grado de daño hipóxico, sobre todo de ganglios basales, pero por la gravedad de su enfermedad, no por el COVID. Pero le solicitamos una respuesta magnética. Yo creo que ese es el perfil de pacientes que vamos a ver y vamos a seguir viendo. Y como todo paciente grave, intubación, ventilación prolongada, hipoxia, pueden haber secuelas neurológicas debido a estos cuadros médicos muy severos, debido a la enfermedad sistémica. Bueno, los síntomas más frecuentes son cefalea, mialgia, astenia, con un claro sesgo de reporte, porque son quejas subjetivas. ¿Ya? La anosmia, que no está bien dilucidada su fisiopatología, si es solamente por las células estromales de sostén, o son del epitelio, o son de las células respiratorias, o sea, receptora, no está bien claro eso. Y que finalmente, como yo les decía, la encefalopatía, incluyendo también el delirium,
las crisis epilépticas y el ataque cerebrovascular parecen ser secundarias a la enfermedad sistémica. Así que bueno, como siempre, lo último es lo que siempre se recuerda. Les voy a mostrar un meme que a mí me gusta mucho. Que bueno, me dijiste que el coronavirus atacaba el sistema nervioso, pero el gato, este famoso gato, dice sí, pero por un mecanismo indirecto. Así que muchas gracias por su atención y espero que haya un tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto, por su excelente presentación y revisión del tema. Queda abierto el tiempo para preguntas, opiniones del resto de los neurólogos también que están en la reunión. No sé, Eso me gustó. no sé, ustedes han estado presentes y se agradece, lo hago público también en el trabajo, en el día a día, en el servicio de medicina interna. ¿Las interconsultas por síntomas neurológicos han sido muy frecuentes a los pacientes del área COVID o no tanto? Bueno, en general nosotros no estamos, ¿se escucha, no? Sí, se escucha. Bueno, en general nosotros nos estamos turnando, entonces yo diría que al colega que está pasando por la UPC es el que le corresponde también pasar por los sectores de COVID. Y yo diría que para el volumen de pacientes de COVID que hubo un momento, ya gran parte de varios pisos y la UTI, me da la impresión que el nivel de consulta es bastante bajo, ¿no? Bastante bajo, no, esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. Ahora, obviamente escuchando, por ejemplo, la experiencia, nosotros hemos tenido harto contacto con colegas españoles que nos han ofrecido ayuda a través de webinars, por ejemplo, es que ellos decían que de los pacientes convalecientes de COVID que salen de la UPC, aproximadamente un 40% tiene alteraciones neurológicas, probablemente por esto que yo decía, como secuela de una enfermedad sistémica con hipoxia, con fármaco, con hipotensión, que creo que en el contexto nuevo todavía estamos recién partiendo y todavía, pero mi impresión nuevamente es que no es algo tan fuerte. Ok, muchas gracias. ¿La doctora Chaín tenía algún comentario, no? Que escribió y la escuché por ahí. No, es que ¿me escuchan? Sí, Sí. muy bien. Le preguntaba a Álvaro si las manifestaciones neurológicas, el compromiso neurológico, tenía alguna diferencia con lo que se ve en otros virus respiratorios, por ejemplo, la influenza, que uno ya sabe que puede dar compromiso encefálico, de lo que han visto. Sí, o sea, de lo que he visto, de lo que he revisado, todavía el daño directo como neurotrópico del virus no se ha demostrado. Yeah. Claro, lo que hay es daño neurológico indirecto por una enfermedad grave, pero daño directo, así como por ejemplo encefalitis herpética, ¿no? Que sería como el paradigma de un virus neurotrópico con daño cerebral directo, no ha sido demostrado. Ahora estamos ¿sí? Pareciera que el COVID, el compromiso que da es básicamente endotelial. Básicamente endotelial. Por lo menos hoy día escuché un Zoom de los españoles y en varios sistemas era endotelio. Claro, el receptor AC2 está en el endotelio del sistema nervioso. Y eso ha dado harta hipótesis, por ejemplo, en qué paciente hacer anticoagulación a dosis plena en forma profiláctica, pero hasta el momento, siguiendo los españoles, ellos no están utilizando la anticoagulación, digamos, plena, bajo un cierto dímero D, por ejemplo, mayor a 1000. No, siguen utilizando la heparina profiláctica o heparina bajo peso profiláctica como prevención de TDP. Gracias. Súper. La Caro del Castillo, que le había preguntado algo ahí por interno, me dice que está con problemas técnicos. Desde el punto de vista de imágenes, veo que está el doctor Aliaga también conectado. No sé si hay algo reportado en relación a imágenes neurológicas en pacientes con COVID-19.
¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha súper. Ya, mira, bueno, varias cosas. Comparto mucho lo que decía el doctor Soto. Existe este sesgo de publicar tratando de buscar la gallina en los huevos de oro. Y lo otro que también las editoriales son bastante más laxas y se tiende a publicar muchas cosas que casi no tienen ningún sustento. Por lo tanto, hay que mirar con bastante rigurosidad lo que va apareciendo. Al igual que Álvaro, he visto todos los webinars chinos, japoneses, coreanos, españoles, de todas partes. Y en general coinciden en esto, en que no, el virus, como que sería, un término que me gustó mucho de los españoles, de neuro, más que tropismo, es neuroturismo, y lo encontré muy bueno. Y todas las sintomatologías son bastante indirectas, son cosas súper inespecíficas y muy vagos. Por lo menos de lo que yo tengo recuerdo acá, solamente he visto uno que me dijeron que era un COVID, que era un paciente que tenía sintomatología PRES. Y era un PRES común y corriente. Aparte de eso, por lo menos acá no tengo ningún recuerdo imaginológico, pero de todas las otras cosas son otras captaciones leptomeningias bien extrañas, unos Miller-Fisher que hay reportados, aparte de los Guillain-Barré, pero son cosas bastante inespecíficas. Estos ADEM como con componentes hemorrágicos y estas encefalitis como bien inespecíficas, pero aparte de eso, por imágenes, nada que uno pueda traspasar desde el tórax, que es bastante más florida la semiología imaginológica, que probablemente para el área de neuro es bastante escasa. Súper, muchas gracias Adolfo por tu opinión. Aquí habían algunas preguntas, se desconectó el doctor Soto por algún motivo. David dice si hay mayor incidencia de delirium y qué manejo farmacológico desde el punto de vista neurológico estaría indicado. Y Caro Paz pregunta si es que se está midiendo en Chile COVID o PCR en líquido cefalorraquídeo. No sé si bueno, el doctor Soto ya no está en la reunión, se salió. No sé si la Paula o la Caro del Castillo que están por ahí tienen algo que aportar o pueden responder alguna de estas preguntas. Las que se han hecho en el SR en la clínica han salido todas negativas con cuadros clínicos sugerentes. No sé si me escucharon. Sí. No, pero no tengo más información, son casos, son anecdóticos, así que no sé. Bueno, agradecemos la... Ahí está el doctor Soto. Sí, disculpe que se me descargó la batería, pero ya lo solucioné. Muy bien. Sí. Está preguntando, David Díaz pregunta si hay mayor incidencia del delirium y desde el punto de vista farmacológico, ¿hay algo recomendado para el manejo desde el punto de vista neurológico? ¿No? O sea, repito que los pacientes tienen que manejarse como bajo los criterios habituales, ¿ya? O sea, buscar la focalidad neurológica, si aparece focalidad, hacer una neuroimagen, y no hay nada específico, digamos, de usar tal o cual fármaco, ¿ya? No, por el momento, ¿ya? Pero esto está en desarrollo, obviamente, pero a mí me llama la atención, que yo por eso partí diciendo que hay 5.500.000 infectados en el mundo y vemos que los reportes de cosas neurológicas, esto es lo que hay. Entonces, mi conclusión, digamos, como neurólogo clínico, es que el virus o no es neurotrópico o es muy poco neurotrópico, y que la mayoría de las manifestaciones obedecen a un cuadro médico general. Y si el paciente tiene un delirio, hay que manejar, ya sea buscar la causa de ese delirio y manejarlo en forma sintomática con los fármacos habituales. Así que, pero no porque sea COVID, por ejemplo, vamos a usar tal o cual fármaco. Por el momento no está demostrado que X fármaco sea más específico para el delirio en el paciente con COVID. Por el momento, obviamente que esto está en desarrollo, pero también es importante como hay especies, se ha nombrado, hay una editorial muy interesante en New England que habla sobre mantener la calma en el tiempo de incertidumbre, ¿eh? Y habla de los
sesgos cognitivos, por ejemplo, el sesgo de recuerdo, o sea, lo último que uno escucha o lo último que uno lee, eso le queda dando vueltas, y a lo que voy yo es que no porque el paciente tenga COVID y tenga una PCR para COVID, todos sus síntomas son explicables por el COVID. ¿Ah? Así que yo creo que ese es el punto, porque, claro, y en eso voy, esto es como el síndrome de Adán también, de publicar cosas que, claro, solamente porque tenía COVID y Guillain-Barré, juntémoslo y enviémoslo a una revista, y bueno, las revistas están con el todo. umbral bastante bajo para aceptar cosas que en otros tiempos, yo por ejemplo, o sea, análisis crítico, yo creo que el Guillain-Barré es impresentable en contexto no pandemia, digamos, ¿no? Así que yo creo que tenemos que ser cautos y también recordar que muchos de estos pacientes comparten factores de riesgo, ¿no? Tanto para desarrollar una enfermedad por COVID-19 como para desarrollar otras enfermedades neurológicas, particularmente la enfermedad cerebrovascular. Pueden ser hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, con arritmia. Entonces no hay que olvidarse que los pacientes, y como decía, los pacientes neurológicos también, bajo otra óptica, los pacientes neurológicos también, entre comillas, tienen el derecho a enfermarse de COVID. ¿Algo se escucha? Sí. Álvaro o Sí. Rolando, ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto. Está la Tere y la Paula que van a complementar ahí. Paula, dale. Bueno, primero agradecerle a Álvaro la presentación. La verdad que es un tema súper extenso porque, como dice Álvaro, es noticia en desarrollo y el sistema nervioso tiene pero un montón de flecos, miopatía, trastorno del sistema nervioso periférico, central, etc. Pero yo quería hacer una pregunta, Álvaro, no sé si es que habrás revisado en alguna parte, porque si bien los mecanismos fisiopatológicos de daño de alguna manera se comparten con algunos otros virus que no necesariamente son neurotropos, este tiene la particularidad que por lo menos a nivel pulmonar o sistémico genera como una tormenta de citoquinas donde de alguna manera predispone a todo lo que son los fenómenos trombóticos de vaso pequeño calibre, al modo de una endoteliopatía, como dijo hace poco la doctora Chain. Entonces mi pregunta es, en pacientes graves, donde se ha visto que han desarrollado estos fenómenos trombóticos sistémicos, ¿hay estudios donde a esos pacientes se les haya hecho imágenes cerebrales y se vea, por ejemplo, que tienen mucho más infarto de vaso pequeño calibre en relación a otros enfermos que no tienen esta condición? O sea, en el fondo, mi pregunta es, ¿este fenómeno protrombótico especial se refleja en los pacientes graves a nivel cerebral o eso no se ha estudiado, no se ha visto, no se ha pensado? Mira, yo traté de sintetizar lo que no ha llegado como comunidad neurológica, en el sentido de que en estos chats que uno está con colegas, oye, apareció este paper, por ejemplo, de infarto de vaso grande, pero no tengo información de eso. O sea, yo creo que esto también se ha prestado para muchas elucubraciones fisiopatológicas de la microtrombosis, del dímero D alto, pero que hasta el momento no tenemos un correlato sólido ni en la clínica ni en las imágenes. Ahora, entendiendo que por la enfermedad, ¿cierto? Y sobre todo por la necesidad de aislamiento de los pacientes, no es fácil hacerle estudio de imágenes a los enfermos. O sea, si yo, por eso las primeras series chinas no había estudio de imágenes, era solo anamnéstico. Pero en particular no tengo información de la que tú me dices. O sea, suena muy interesante desde el punto de vista fisiopatológico, pero no tengo información. Por ejemplo, hay una serie de casos de aumento de vasculitis del sistema nervioso central, de infartos de vasos pequeños. Lo que existe es, hasta el momento, es eso que yo puse de estos 5 casos de oclusión de vaso grande en pacientes menores de 50 años, sin otra causa, con estudio etiológico completo. No tenían disecciones, no tenían hay un paciente que tenía un trombo, la que se describe una paciente joven con un trombo en la carótida, ¿ya? En la bifurcación carotidia, y no se demostró de dónde venía ese trombo. El ecocardio estaba normal y al final le dejaron de estos nuevos anticoagulantes. Pero es interesante, yo creo que el
problema también es que se ha metido mucho esta analogía con los otros coronavirus, que claro, si el coronavirus comparte solo un 80% del material genético, y vemos, por ejemplo, en el RO, en este número para infectar personas que se comportan completamente diferentes, el SARS, el MERS y el coronavirus han tenido un comportamiento biológico muy diferente en la población. De hecho, los otros no provocaron una pandemia. Entonces, hacerla solo por analogía, yo creo que hay que ser cautos, ¿no? La Tere quería hablar. Sí. Sí, no sé si puedes incluir, Tere, lo que iba a comentar, que hay dos preguntas que le hace Carlos Olivares y la doctora Olate, que es de atención domiciliaria, que tiene que ver con el manejo de la polimioneuropatía en los pacientes críticos, tanto en el manejo hospitalario como en el manejo después en atención domiciliaria. Lo dejo ahí, que lo puede responder tú, Tere, o Álvaro. Adelante. No se escucha, Tere. ¿Lo? ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí ¿Se sí. escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Voy a volver un poquito atrás con respecto al tema del delirium. La verdad es que si bien en pacientes hospitalizados el compromiso de conciencia es más manifiesto en los pacientes graves, es esperable que si tienen una baja reserva cognitiva desarrollen delirium, por lo tanto el manejo multidisciplinario, especialmente con terapeuta ocupacional, orientadores ambientales, que es muy difícil en el contexto de aislamiento, nos ayudaría. Ya hay que tener harto cuidado, sí, con respecto al manejo farmacológico, porque muchos de estos pacientes están con fármacos que prolongan el QT y el tratamiento farmacológico habitualmente se emplean fármacos que prolongan el QT. Entonces hay que tener especial cuidado con respecto al manejo farmacológico con respecto a eso. Ya, o sea, hacer electrocardiograma, tratar de privilegiar medidas no farmacológicas, que es muy complejo, pero hay que partir por ahí. Con respecto al paciente ambulatorio, hemos visto quienes nos dedicamos harto a demencias, a trastornos neurodegenerativos, un aumento importante de delirium en pacientes ambulatorios y descompensación de sus patologías crónicas de base, en el contexto del aislamiento social, lo que es una complicación para nosotros porque siempre en delirium tenemos que identificar la causa y tienen derecho a complicarse de otras cosas, a hacer infecciones, por lo tanto la coordinación con atención primaria para la toma de exámenes domiciliarios es fundamental, ¿ya? Y no olvidar que el COVID en personas con una baja reserva cognitiva puede debutar por un delirium, sin tener clínica específica, por lo tanto no hay que perder eso de vista y tener un alto índice de sospecha. Con respecto a la polimioneuropatía, bueno, en pacientes críticos, lo vemos frecuentemente, no sé si habitualmente, pero no es de manera infrecuente en pacientes críticos de cualquier causa, ya no necesariamente por tener COVID. Concuerdo con Álvaro que en general la información hoy en día apunta a que las complicaciones neurológicas son secundarias a enfermedades o al compromiso sistémico. No hay un neurotropismo específico, por lo tanto el manejo sería similar, cuidando mucho el factor nutricional, mantener buenos niveles de albúmina y con la neurorehabilitación precoz y permanente. En ese sentido, en atención domiciliaria es muy importante también entrenar a la familia para poder mantener las atenciones dentro del domicilio lo más frecuentemente posible. Había una pregunta que encontré súper interesante que alguien preguntaba con respecto a si hubiese mayor riesgo de desarrollo de parkinsonismo y trastornos del sueño secundario al COVID. La verdad es que probablemente eso lo preguntaron pensando lo que pasó después de la gripe española con la encefalitis de fonecónomo, que es como un ejemplo bien clásico al respecto, pero la verdad es que este virus aparentemente no es neurotrópico, así que sería menos probable que desarrollase esas complicaciones. No sabemos, estamos recién conociéndolo, eso tiende a ser más bien tardío. Y algo más me habías preguntado, ¿no? Creo que ahí estamos. No, ahí está bien. ¿Y el programa de rehabilitación en neuropatía del paciente crítico polimioneuropatía? Bueno, en el hospital está el programa de rehabilitación, que es multidisciplinario. Está la doctora Carmona con el equipo de terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, neurólogos, geriatras. Yo creo que por ahí va la respuesta o la pregunta que dice Carlos. Claro, los pacientes que tienen un potencial de rehabilitación, en realidad yo no he visto pacientes de COVID, los que he visto al final no eran, ¿ya? Pero en general los pacientes neurológicos que tienen potencial de rehabilitación y que se cuenta con el apoyo de la red,
la autorización de la red se están derivando en este momento a Pucón para mantener la neurorehabilitación integral. Si es que tienen un buen pronóstico de rehabilitación, nuestros pacientes neurológicos generales, no estoy hablando específicamente de COVID, siempre y cuando tengan condiciones médicas apropiadas, que sea solo necesaria la neurorehabilitación, que no estén con necesidades especiales desde el punto de vista de salud. Lo que es neurorehabilitación ambulatoria habitual, kinesioterapia, terapia ocupacional del hospital ambulatoria, no se está realizando desde el hospital. No sé desde la APS cómo se está coordinando eso. Algunos pacientes míos me han comentado que han tenido atenciones domiciliarias de equipo de salud, pero no sé específicamente la frecuencia. Súper. En honor al tiempo, agradecerles al equipo de neurología que participaron activamente en esta reunión, especialmente al doctor Soto, que fue el encargado de hacer la revisión bibliográfica de este interesante tema. Como vemos, el COVID nos sorprende de distintas maneras. Así que ojalá haya sido provechoso esta jornada. Agradecerle una vez más la asistencia y nos vemos el otro martes. El tema se avisará oportunamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Álvaro.